Buenas tardes, vamos a continuar con la resolución de dudas. En este caso, continuamos con el número 3, digamos. Buenas, tenía dudas respecto a los ejercicios de red de distribuidores. Las agrupo según el ejercicio. Muy bien. En el ejercicio red 001 nos pregunta por qué se toma como temperatura del cable 90 si no es especificado de material, de qué material será el aislamiento, termoplástico o termostable. Bien, el ejercicio de red 001 es una distribución que se hace conforme la normativa de Iberdrola, por lo tanto sigue el proyecto tipo. Si vamos al proyecto, y esto no estaba puesto específico, pero bueno, vamos a abrirlo. Proyecto tipo de Iberdrola, de línea de baja tensión, características principales, cables, aquí, cables. Se utilizarán cables en aislamiento dieléctrico seco tipo XZ1. Aislamiento, polietileno reticulado XLPE. ¿Vale? El XLPE es un aislamiento testable. Por lo tanto, si cumple Iberdrola en una red de distribución, siempre es polietileno reticulado el aislante. Y siempre es de 90 grados. ¿De acuerdo? Por eso se pone 90 grados, porque si estamos cumpliendo proyecto tipo, no hay varios cables que elegir. Es este cable y elegimos sección. B. ¿De dónde salen las fórmulas utilizadas para el cálculo de las caídas de tensión en la resistencia y en la reactancia? Vale. Adjuntas imagen. Bueno, te refieres a esto de aquí. ¿Vale? Yo las he puesto separadas para que me cupieran, para que no tuvieran relación que se partiese de línea. ¿Vale? La ecuación viene de aquí abajo. Vamos, esto es la fórmula general, R raíz de 3 por sumatorio de intensidad por R por coseno más sumatorio de intensidad por X por seno. Y ahora lo único que hacemos es que las R's son R por kilómetro por longitud y las X son reactancia por kilómetro por longitud. Entonces, como la R multiplica a todos, la puedo sacar factor común. Y como en este problema el coseno de phi de todas las intensidades es el mismo, no me dice en ningún punto que estas intensidades sean, cada una tenga su propio factor de potencia. El factor de potencia también lo puedo sacar factor común. Entonces, la R y el coseno sale factor común. Entonces me queda raíz de 3 R coseno sumatorio de I por L más raíz de 3 X seno por sumatorio de I por L, que es lo que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Esto está explicado en el vídeo de distribuidores. Al final tienes el cálculo de caídas de tensión. Bueno, al final, desde el principio tienes todo el cálculo de caídas de tensiones. Lo único, por hacer hincapié en algo, es esta fórmula de aquí, que es IJA, es intensidad J activa e intensidad J reactiva. ¿Vale? Entonces, la parte activa de I es I coseno y la parte reactiva de I es I seno. ¿Vale? Son las mismas fórmulas, lo único que aquí pone IJA, que lo que significa es I coseno de phi, y IJR es I seno de phi, porque es la parte activa, la parte reactiva de la intensidad. ¿De acuerdo? Cuando no nos especifiquen que la caída de tensión unitaria debe ser menor a cierto valor, ponemos menor a 5%. Ojo, no es la caída de tensión unitaria, es la caída de tensión total la que estamos calculando aquí. Aquí creo que sí que lo ponía, el 5%. No, bueno, pues si no lo pone en el enunciado, se había supuesto el 5%. Es
esa caída de tensión no es unitaria. Unitaria quiere decir que es por amperio y kilómetro. El nuestro es un 4,068% total. En toda la... Del punto más de máxima tensión al punto de mínima tensión cae un 4%. Caen 16,27 voltios. No 16,27 voltios por cada amperio y cada kilómetro de línea. ¿Vale? Entonces sí, el límite de una red de distribución lo mantenemos en 5%, pero no se trata, no es una tensión unitaria, es una caída de tensión en porcentaje. No es unitaria. Vale. Con respecto al ejercicio red 2, ¿cómo sabemos que las cargas son inductivas? Pues porque las cargas siempre son inductivas. ¿Vale? ¿Qué cargas son capacitivas? Pues los condensadores. ¿Para qué sirven los condensadores? Para compensar cargas inductivas. ¿Vale? Nunca tenemos cargas capacitivas en las redes porque no sirven. Las industrias lo que tienen son motores. Y los motores generan factores de potencia inductivos. Entonces, a lo mejor alguna industria corrige su factor de potencia y pone una batería de condensadores y en lugar de tener un 0,8 tiene un 0,92 o un 0,95. Pero nadie se gasta el dinero en condensadores para que el factor de potencia sea de 0,9 capacitivo. Entonces, siempre que de una intensidad no te digan nada de un factor de potencia, asume inductivo, porque es lo más habitual. Salvo que sepas que estás hablando de condensadores. Si son condensadores, pues sabrás que cuando te dicen que es un factor de potencia 0,8 será capacitivo, pero vamos, es extraño. No me ha quedado claro el cálculo de las intensidades del anillo, especialmente el orden que se debe seguir y cómo se ha hecho el cálculo de la intensidad A-B. Vale. Bien, para el cálculo del anillo tenemos la explicación aquí en los distribuidores en anillo alimentado por los dos lados. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es, la fórmula es simplemente la ley de malla de Kirchhoff, de la red. Tenemos intensidad por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale? En mi deducción simplemente he asumido que por aquí va IX, por aquí IX menos lo que sale, por aquí IX menos lo que salen las dos, y por aquí IX menos lo que salen las tres. ¿Vale? Entonces asumo que las intensidades van en una dirección, si salen negativas, pues es que van en la otra. Entonces digo que la caída de tensión en toda la malla tiene que ser 0 y la caída de tensión es raíz de 3 por resistividad partido de sección por L por I más L por I. Claro, esto es la longitud de este tramo por la intensidad de este tramo. Esto es lo que cae aquí. Luego, la longitud del siguiente tramo, que es L2 menos L1, por la intensidad, que es IX menos I1. Siguiente tramo, E3 menos L2, por IX menos I1 y menos I2. ¿Vale? Hago toda la suma, lo que cae en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto tramos, y eso lo igualo a 0. Si lo igualo a 0 y resuelvo la ecuación, obtengo esto de aquí, que IX es la intensidad del tramo desde el que cuento las longitudes acumuladas. Fijaos que yo L1 la cuento desde aquí, F1. L2 la cuento desde aquí. Daos cuenta que yo podía calcular la distancia de F a A como es directa o desde aquí hasta aquí, porque F1 y F2 son el mismo punto. ¿Vale? Son el punto del anillo que se abre. Bien, pues con esta definición, lo que yo obtengo de esta ecuación de aquí, IX es la intensidad total, I1 más I2 más I3, menos esta media ponderada de longitudes. Y esa intensidad será la de este lado. La del otro lado, pues es directamente solo este trozo de aquí, porque es
la que entra por ix y por y tiene que ser igual a 1, y 2 y 3. Por lo tanto, y sub i será ix menos estas tres, o la total menos ix. ¿De acuerdo? Es una ley la ley de Kirchhoff de Maya sencilla. Si tienes alguna dificultad, la aplicación la tienes aquí. Y dices, específicamente, el orden que se debe seguir, bueno, pues en el problema era el 2. Yo tengo las intensidades, tengo los factores de potencia, calculo las longitudes acumuladas y aplico la fórmula. Como las longitudes acumuladas están desde A hasta B, viendo de A hacia K, digamos en el sentido de las agujas del reloj, esta suma de aquí es IAE, es la otra, la del otro lado. Entonces es IB LAB y C por LAC. ¿De acuerdo? Y con eso obtenemos la intensidad por un tramo. La total menos esa será la del otro tramo, el IAB. Y esto funciona tanto en... Si todos los cosenos de phi son iguales, se puede hacer sin complejos, pero si tenemos diferentes cosenos de phi, hay que ponerlos y hacerlo en complejos y ya está. ¿De acuerdo? Por último, en el cálculo de la intensidad CD dice que es la intensidad que va de D a C menos la intensidad de C. No, eso yo no lo he dicho en ningún sitio. La intensidad CD tiene que ser la intensidad que va de D a C. Ya está, como mucho en negativo, porque primero aquí dices CD y luego pones de D a C. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es la intensidad CD, la que va desde C hasta D, es la que ha llegado desde B a C menos la que se va por IC. Es decir, lo que venga por aquí, perdón, por ahí, tiene que ser igual a lo que viene por aquí menos lo que se va por aquí. Eso es seguro, es simplemente la ley de este nodo. Lo que viene desde B tiene que ser igual a lo que consumo aquí más lo que se va hacia D. ¿Qué pasa? Que aquí esa intensidad C me sale con un ángulo mayor, vamos, me sale un ángulo que está en el semiplano real negativo. Entonces, quiere decir que esta intensidad en realidad es negativa. Por lo tanto, ICD no va en la dirección CD, va en la dirección DC. Por eso lo vuelvo a calcular. Digo, vale, pues desde aquí yo sé AE, digo que ED será la distancia AE menos lo que va por E, y ya tengo lo que viene por aquí, y otra vez digo lo mismo. DC será ED menos lo que sale por D. Y me sale el mismo número, el mismo módulo, pero girado 180 grados. Es decir, no va en un sentido, sino que va en el otro. ¿De acuerdo? Bien, esto es así. Si tienes alguna duda por los complejos y tal, pues practica un poco esta resolución porque te será útil en el examen. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un saludo y dejamos esta cuestión 3 resuelta.